Vamos a aprender cuántas calorías necesitamos comer para perder grasa, cuántas grasas, proteínas y carbohidratos necesitamos, teniendo en cuenta que somos mujeres, que practicamos deporte, que somos corredoras, o aunque no seáis corredoras, pues seguramente si estáis aquí es porque sois deportistas. Así que vamos a ver cuántos de cada uno necesitamos. Luego, estrategias para mantenernos más saciadas, porque veremos que no todos los alimentos nos sacian igual. Y por último también, cómo influye nuestro entrenamiento y el NEAT diario, que si no sabéis qué es, luego lo averiguaréis, ¿vale? Y cuál es lo más efectivo, porque a veces no es lo que nosotros pensamos. Vale, antes de empezar, nada, un par de minutitos para presentarme, pues hay alguna aquí que haya llegado nueva o lo que sea, que haya empezado a seguirme y no me conozca mucho, ¿vale? Al final os cuento un poquito, ¿vale? Y si ya me conocéis, pues nada, os lo refresco. Vale, yo no siempre he sido nutricionista, yo hice mi carrera en ciencias empresariales en la universidad. Estuve trabajando en Deloitte, una de las mayores Big Four. Una Big Four es una empresa de servicios profesionales, ¿vale? De las más grandes del mundo. Estuve allí 7 años en el departamento de auditoría financiera, pero bueno, al final yo allí no era feliz, mi cortisol estaba por las nubes, ¿no? Y bueno, aquí veis una foto, ¿no? En mi despacho, cómo han cambiado las cosas. Y bueno, lo que pasó en 2020 es que mi padre falleció por un cáncer de colon y ahí es cuando me empecé a dar cuenta de la importancia, ¿no? Que tenía nuestros hábitos y la repercusión que tenía en nuestra salud. Yo por ese entonces ya corría, ya hacía deporte, de hecho mi padre, ¿no? me introdujo en todo ese tema del running cuando yo tenía solo 18 años, ¿no? Que empecé a correr. Y me costaba un montón. Yo pensaba que nunca iba a correr más de 10 kilómetros. No sé si a alguna por aquí le ha pasado lo mismo y luego ha visto que ha podido más. O si está en ese momento, pues que sepa que va a poder. Y bueno, pues ahí descubrí que realmente la nutrición me apasionaba y que realmente pues mi propósito en la vida, ¿no? Que yo estaba hasta ese entonces no sabía cuál era, pues era pues ayudar a mejorar la salud de las personas a través de la alimentación. Y yo, bueno, pues durante estos años, sobre todo en mi época de universidad, yo tuve también pues bastantes problemas, por así decir, con la comida, ¿vale? Yo no es que tuviera obesidad, pero sí que engordé bastante por el hecho de independizarme, comía mal, bebía alcohol, tenía súper malos hábitos, en esa época tampoco hacía mucho deporte, ¿vale? Me engordé bastante. Entonces tenía yo como una obsesión loca por adelgazar más y más, ¿vale? Que por eso también es una de las razones por las que estoy haciendo hoy esta clase, porque bueno, muchas veces me centro solo en hablaros de rendimiento y demás, porque al final es lo que más me gusta compartir y lo que siento, pero siento que también esa época formó parte de mí, que estuve cometiendo un montón de errores a nivel tanto nutricional como de entrenamiento, que años después descubrí que estaba haciendo mal, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, pues solo hacía cardio, ¿no? Pues ya sea corriendo, en la bici, en la elíptica, pues salía a entrenar en ayunas porque pensaba que iba a quemar más grasa, comía súper poco, evitaba los hidratos de carbono, ¿no? Y a lo largo de todos estos años, al final que fui creciendo, fui aprendiendo más, me formé, ¿no? Como dietista, nutricionista, y ahí me di cuenta de todos los errores que estaba haciendo y que a día de hoy me doy cuenta que son los mismos errores que siguen cometiendo un montón de mujeres, ¿no? Y al final, cuando dejé de hacer lo que se supone que tenemos que hacer o lo que siempre nos han dicho que tenemos que hacer para perder grasa, cuando cambié el foco y cuando cambié mi estrategia, fue cuando empecé a ver esos resultados, ¿no? Que son los que he intentado hoy pues, condensar en estas 4 claves y explicaros para que también podáis cambiar un poco esa mentalidad y dejar de estar en esa rueda del pues mucho cardio, comer poco, me quito los hidratos, tengo ansiedad, pues bueno, que pueden derivar en atracones y me sigo viendo igual. Para el deporte que hago, pues no veo los resultados que quiero, estoy estancada, paso hambre, me restrinjo, ¿vale? Entonces tenemos que intentar salir de ese bucle, porque no nos hace bien ni a nuestra salud mental, ni a nuestra salud física, ni a nuestro rendimiento. ¿Vale? Entonces, bueno, a raíz de todo esto, pues yo creé, pues, o quería crear, ¿no? Pues un espacio para ayudar a mujeres a sentirse mejor, a correr más, a sentirse mejor pues en sus cuerpos, ¿no? Y por eso creé mi programa de nutrición, que es Corredora Pro, y que ya lleva puesto este objetivo, ¿no? Contaba, ¿no? Que al final, pues durante todo este tiempo lo que hemos visto, pues han sido muchísimas mujeres con un error muy común, sobre todo en mujeres, ¿no? Que al final es en lo que estoy especializada, pero también sé que nos afecta muchísimo más a las mujeres, que solo nos enfocamos muchas veces en perder grasa
y lo más rápido posible, ¿vale? Sin paciencia alguna muchas veces. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que puede ocurrir pues, que llevas semanas comiendo perfecto, entre comillas, ¿no? De si yo como saludable, yo como lo más limpio posible, o incluso digo que no a planes sociales, ¿no? Por no saltarme esa dieta, por no comer de más, por no comer mal. O quizás has hecho pues tantas horas de cardio que ya has perdido la cuenta, pero te sigues frustrando porque pues pasa el tiempo, pero ves que pues todo sigue igual o peor incluso que cuando empezaste, que esto a veces también puede pasar y ahora veremos por qué. ¿Vale? Y bueno, como os contaba, pues yo también pasé por ahí, por esa transición que al final fue mucho tiempo, ahora que lo pienso, y quiero ahorrarte eso. Y yo también pensaba que necesitaba entrenar más, pensaba que necesitaba tener más disciplina. Y mira que yo era disciplinada, ¿eh? Porque cuando digo una cosa, yo la hacía. Pensaba o cada vez me restringía más la alimentación, ¿no? De, bueno, pues voy a probar a comer un poco menos, y un poco menos, y un poco menos, y al final, pues no comía nada, ¿no? O incluso llegué a pensar de decir, bueno, pues yo soy así y no puedo hacer nada por mejorar mi cuerpo, ¿no? Pero, bueno, quiero que sepáis que no es así. Dentro de lo que es nuestro físico, nuestros huesos, siempre podemos tener una mejor versión de nosotras mismas, de sentirnos mejor en nuestro cuerpo, siempre manteniendo, obviamente, un porcentaje de grasa saludable para la mujer, que sabemos que es más alto que en los hombres, para mantener nuestra salud hormonal correcta y bien, ¿vale? Y luego también ser conscientes de nuestra fisionomía, ¿no? De que nuestra forma de los huesos es la que es y no podemos a veces pretender tener cuerpos que no son los nuestros, sino enfocarnos en ser la mejor versión del nuestro, ¿vale? Y bueno, lo que os decía por historias, las que, bueno, al final de todo vamos a compartir el enlace a esta guía que os he preparado, ¿vale? Con los alimentos más saciantes según la ciencia, ¿vale? Según un estudio científico, para que podáis elegir pues las comidas de forma más inteligente y esto os ayude un poquito, ni que sea también en vuestro día a día, a elegir mejor los alimentos. ¿Vale? A ver, que no me habéis escrito por el chat, aprovecho para preguntaros si os vais a quedar, comentarme en el chat, va. Que si no, no sé si estáis ahí o sois de verdad. Vale, perdón, estaba el chat desactivado. Ahora sí podéis comentar cosas del directo. Creo que sí, ¿no? Juli, ¿me confirmas que se puede comentar? No, no se puede. No se Estaba puede. desactivado. Oh, no, pues pensaba que lo había activado. Bueno, bien. Me gusta esa idea que habéis tenido, enviarme stickers y reacciones. Luego al final, en el turno de preguntas, miro cómo activar el chat, ¿vale? Porque pensaba que sí que se podía, pero veo que no. Así que genial, chicas. Gracias por los emoticonos. Súper. Entonces, continuamos. Lo que os decía, muchas mujeres pues no logran perder grasa, quizás es vuestro caso, ¿no? Porque nos enfocamos solo en comer menos, cuando en la pérdida de grasa influyen muchos otros factores. Muchas veces pensamos que solo tiene que ver la alimentación y que yo con hacer una dieta X de 1.400 calorías, ya está, todo solucionado, voy a perder grasa y todo lo que haga el resto de mi vida, de cómo duermo, de cómo descanso, de qué hago en todo el día, no afecta para nada, ¿vale? Y esto es un error que, bueno, seguramente pues, se ha asociado a la dieta a la cultura de la dieta, a cómo se trabajaba antes en el mundo de la nutrición, ¿no? Y sobre todo en cómo ese mensaje que nos ha llegado siempre a las mujeres y que solo podemos modificar nuestro cuerpo, por así decirlo, mejorar a través de la alimentación, ¿no? Y no, porque al final nuestro cuerpo es más complejo que eso y requiere de otros factores, ¿vale? Para que sea sobre todo más efectivo y que no nos muramos en el intento, ¿vale? Así que nada, lo que os comentaba, en esta hora, juntitas, ¿vale? Vamos a entender por qué comer poco o eliminar los carbohidratos, ¿vale? Que sé que es lo que hacéis todas. No es efectivo y qué es lo que necesitas hacer realmente para perder grasa sin que perdamos rendimiento, porque seguramente pues queréis hacerlo sin, obviamente, seguir corriendo, ni que tampoco perdamos la salud, ¿vale? Que esto a veces pues puede llegar a pasar. Y todo sin seguir ni dietas rígidas ni cosas imposibles ni teniendo pues más fuerza de voluntad, porque no es fuerza de voluntad lo que os falta o motivación, sino una estrategia clara y que funcione, ¿no?
Como el caso de Beatriz, por ejemplo, que ya estaba en el mismo caso o en el mismo punto, incluso pues lo que os comentaba, exactamente como estaba yo, ¿no? Y mira lo que decía, ¿no? Llevaba años restringiendo hidratos y pensando que comía sano, pero obviamente estaba pasando hambre y después picoteando muy calórico para compensar. El poder comer hidratos en cada comida me da la vida y me quedo súper saciada y no tengo tanto antojo. Pensaba que era imposible comiendo tanto, entre comillas, ¿vale? Porque no era tanto, sino lo que Beatriz necesitaba, que era imposible comer tanto que adelgazara, pero no ha sido así, me he quitado 2 kilos y con más energía que nunca, así que súper contenta, ¿vale? Esto es, bueno, un testimonio más o una opinión más de una chica que realmente, pues, ha pasado también por este proceso y que demuestra, pues, lo que os voy a contar, ¿no? Así que, bueno, para comenzar también, y antes de todo, pues quiero quitaros de la cabeza, sobre todo esas creencias y esas estrategias que no funcionan, pero son las que te mantienen estancada en la pérdida de grasa, vaya, ¿vale? La primera es pesarnos cada día o barra enfocarnos demasiado en el peso, obsesionarnos con nuestro peso, ¿vale? ¿Por qué? Porque nuestro peso puede variar tanto, y más siendo mujeres, puede variar incluso si hemos perdido o ganado masa muscular. Sabemos que el músculo pesa más que la grasa. Puede variar por cómo está mi glucógeno muscular. Si justo lo he vaciado porque me he pegado un mega entrenamiento, voy a pesar menos, pero que no va a ser grasa, sino que va a ser ese glucógeno muscular que he perdido, igual que cuando dejo de comer hidratos de carbono, que si los tengo llenos, ¿vale? Puede variar por nuestro ciclo menstrual. Sabemos que hay etapas en las que retenemos más líquidos, en las que menos, estamos más hinchadas, ¿vale? Eso nos afecta. Si hemos hecho un entrenamiento intenso por la inflamación y la retención de líquidos que puede tener nuestro cuerpo después de un entrenamiento intenso. Si pues ese día hemos tenido una digestión más lenta y aún tenemos comida dentro del intestino que tiene un peso, obviamente. Si hemos bebido más o menos, si estamos más deshidratadas o menos. Y luego, aparte de que no perdemos grasa tampoco de forma lineal, ¿no? Entonces, si a veces tenemos la obsesión de decirnos que cada semana tengo que perder peso o grasa, o como lo queráis llamar, y a veces nuestro cuerpo no funciona tan así, ¿no? Entonces, aquí os lo digo, que el número de la báscula te engaña más que tu Clorox, ¿vale? Porque al final, o sea, podéis tirar la báscula a la basura si queréis. Tenemos otras mejores maneras de medir nuestro progreso, como fotografías, como simplemente en cómo nos sienta la ropa, o hacernos fotos con una ropa o un pantalón determinado, o con los perímetros corporales, porque siempre va a ser más fiable que no el número que nos dé la báscula, ¿vale? Y a veces, bueno, hay personas que no tienen una mala relación, por así decir, con la báscula, pero hay otras y hay muchas mujeres que se obsesionan demasiado, ¿vale? Y puede ser que si no nos gusta el número que nos da la báscula ese día, pues ya tenga un mal día, ya me esté rayando con lo que voy a comer el resto del día, etc, etc. O me condiciona el resto de la semana o mi humor. Entonces, porque un número va a condicionar cómo yo me sienta o como lo que yo voy a hacer el resto del día, ¿no? No tiene sentido. Otra cosa, ¿vale? Que no funciona es tener en cuenta otros factores, como decía al principio, como son el estrés. ¿Vale? Al final, en las mujeres, aquí esto fue una referencia del estudio, ¿no? El estrés funciona como un mecanismo de protección, ¿vale? Hacia nuestro cuerpo, que es súper sensible y que nos hace más propensas al aumento de peso por el estrés que a los hombres. Y con el estrés no me refiero a estrés del trabajo, a estrés de la familia, a estrés de nuestro día a día, que también, sino también a un estrés por un cardio excesivo, por pocas horas de sueño, ¿vale? Por la obsesión por perder grasa, lo que os comentaba también de la báscula, ¿no? O por el simple hecho también de llevar un déficit calórico muy agresivo. Todas estas situaciones también generan un estrés, que no es el estrés que conocemos, ¿no? De hoy estoy muy estresada, sino generan un estrés fisiológico real en nuestro cuerpo. Y esto nos hace más propensas a poder ganar masa grasa, ¿vale? Así que esto no nos beneficia. Y luego, por último, que esto también he hablado alguna vez, es hacer ayunos muy largos o ayunos que sobre todo incluyan la primera parte de la mañana, ¿vale? La típica que dice, no, yo me tomo un café con leche y ya no, ya tiro hasta mediodía. Esto es lo peor que podemos hacer en general para nuestra salud, pero sobre todo también si queremos perder grasa, ¿vale? Porque, bueno, aquí pobre Jorge Darek, no tengo nada en su contra, pero por hacer la gracia o para que entendáis, que si pretendemos hacer los mismos ayunos que los hombres que comen en tablas de madera o que no, pero bueno, que los hombres, no hay muchas veces de hombres en Instagram que dicen, oh, he hecho un ayuno de 24 horas, de 2 días, de 3 días, pues a ellos quizás no les pasa nada o, bueno, les ayuda, no sé, a sentirse mejor, ¿vale? Pero en las mujeres no vamos a tener el mismo resultado.
Pero sin embargo hay un montón de mujeres que les siguen e intentan hacer lo mismo, ¿vale? Entonces, aquí os he puesto este estudio, ¿vale? Que es un estudio simplemente que nos demuestra, ¿no? Nos enseña que con la misma dieta, ¿vale? A las mujeres se nos complica más perder grasa que a los hombres, porque nuestro metabolismo basal se adapta, simplemente, ¿vale? O sea, cuando comemos menos, gastamos menos. Y por lo tanto, pues vamos a bloquear nuestra pérdida de grasa y esto lo hace nuestro cuerpo para proteger nuestras reservas, porque nosotras nos tenemos, según, nos tenemos que reproducir, ¿vale? Según nuestro cuerpo, luego cada una haga lo que quiera, ¿no? Pero según nuestro cuerpo y nuestra biología estamos preparadas para reproducirnos y para que la especie siga subsistiendo, ¿no? Los seres humanos. Entonces, para poder reproducirnos tenemos que tener unas reservas de grasa. Si tu cuerpo ve en peligro esas reservas de grasa, olvídate de perder grasa, ¿vale? Más claro, imposible. Entonces tenemos que jugar un poco con el equilibrio de todo, que es lo que veremos ahora, ¿vale? ¿Y qué pasa? Al final, pues que una dieta muy baja en calorías nos aumenta el cortisol y el cortisol, ¿qué hace? Le envía un mensaje a nuestro metabolismo de decirle, oye, frena el carro porque aquí no tenemos suficientes calorías. Y, por decirlo de una manera sencilla y explicado fácil, ¿vale? Se nos ralentiza el metabolismo. ¿Vale? Y esto es fatal porque entonces cada vez tendremos que ir comiendo menos, estaremos más cansadas, tu cuerpo va a hacer, porque no te muevas menos también, te va a hacer cansarte antes, fatigarte antes y esto pues no nos gusta, ¿no? Es como entrar en ese bucle negativo que no queremos estar, ¿vale? Y esto pues como os digo, aumenta mucho el estrés en hombres y en mujeres significativamente y en hombres no, tienen esa suerte, ¿vale? Aunque bueno, tampoco cambiaría. Entonces, vamos a por el primer punto. ¿Cuántas calorías necesito para perder grasa? Que yo sé que es lo que todas queréis saber. Y seguro que habéis escuchado, ¿no? Lo de calories in, calories out, que hay que comer menos calorías de las que gastamos. Y bien, esto es en parte cierto, pero en parte no, ¿vale? Porque nuestro cuerpo no es una fórmula matemática, no somos robots, ¿vale? Y por lo tanto no podemos decir, ay, es que necesito 1.453 calorías y si me paso de ahí me voy a engordar o necesito comer entonces 1.200 para perder grasa y empezamos a hacer unos cálculos sin ningún tipo de supervisión profesional que nos volvemos crazy, ¿vale? Entonces, yo aquí mi mensaje es, sobre todo si lo quieres hacer este proceso por tu cuenta y no cuentas con ningún profesional que te asesore, que sepa exactamente qué necesitas en cuanto a, pues, a cantidades y demás, que te dejes de aplicaciones de MyFitnessPal y este tipo de aplicaciones, porque aparte de que muchas veces están mal, ¿vale? Y que no reflejan exactamente lo que estamos comiendo, eh, ¿vale? Pues sabemos, por aquí es lo que os ponía, sabemos que aparte, cuando nosotros miramos la etiqueta de un producto, pues muchas veces las calorías que aparecen ahí versus las reales, también hay variaciones, ¿no? Entonces tampoco tiene sentido estar súper obsesionadas en decir, pues mira, esto tiene, Dios, este producto de aquí tiene 100 calorías por 100 gramos, este tiene 120, voy a coger el de 100 porque tiene menos, ¿vale? Es decir, entramos como en unas obsesiones y nos centramos en unos temas que no nos importan, ¿vale? No nos tenemos que enfocar ahí, ¿vale? Porque al final, si nos pasamos el día contando calorías, contando los 4 arándanos que me he comido de más, o las 4 aceitunas que me he comido de más, o una lonchita de queso, ¿vale? Eso lo que hace es que nos centremos ahí y, aparte de ser agotador y obsesivo, ¿vale? Nos aleja de lo que realmente importa, que es la calidad de lo que nos ponemos en el plato y cómo lo va a usar nuestro cuerpo, ¿no? Que es lo que necesitamos poner el foco. Y aquí os traigo un dato muy interesante, que es este estudio sobre la microbiota. Bueno, es un estudio hecho sobre 40 estudios, ¿vale? Sobre la microbiota y la pérdida de peso, y se veía que las personas que tenían una calidad de la microbiota mejor influía directamente en la velocidad en la que perdíamos grasa, ¿vale? Y oh, sorpresa, lo que más daño hace a nuestra microbiota son las dietas restrictivas, ¿vale? Entre otras cosas porque no estamos aportándole suficiente comida también a nuestra microbiota y aparte, como comentábamos, ese factor estresante también afecta a nuestra microbiota, ¿vale? Por eso también al final muchas veces estamos nerviosas y tenemos dolor de barriga o tenemos tal, eso es porque nuestra microbiota está muy relacionada también con nuestro sistema nervioso central y todos estos factores estresantes la acaban impactando directamente, ¿vale? Por tanto, una dieta restrictiva también la va a impactar, ¿vale? Entonces, aquí un tip muy fácil, intenta incluir, ¿vale? Haz una lista de tus 20, 30
alimentos de origen vegetal, ¿vale? Que son los que tienen esos alimentos para nuestra microbiota. De tus 20 o 30 alimentos vegetales favoritos, intenta incluirlos durante toda la semana, ¿vale? Que nunca falten. Que nunca falten nuestras 2 o 3 piezas de fruta al día, nuestras 2 raciones de verduras al día, en comida y en cena, cereales integrales y tubérculos, ¿vale? No pasa nada por comer quinoa, arroz, pasta integral, ¿vale? Si es integral, mejor, porque nos va a aportar más fibra. Tubérculos, patatas, boniatos, todo tipo de legumbres, incluida la soja, ¿vale? Frutos secos, semillas, incluso también todo lo que son hierbas, especies, ese tipo de condimentos, también contribuyen a que tengamos una mejor microbiota, ¿vale? Entonces aquí está lo que os decía de centrarnos en la calidad de nuestros alimentos y centrarnos en que nuestra microbiota esté bien, ¿vale? Porque al final la señal que necesita también nuestro cuerpo para saber que está a salvo, lo que os decía, ¿no? Y que tenemos suficientes reservas y no bloquee la pérdida de grasa, es simple, ¿no? Pues comer suficiente y comer hidratos de carbono, porque al final pensad que nuestro sistema hormonal depende de la glucosa para funcionar bien, o sea, de los hidratos de carbono. Entonces, si los quitamos de golpe, nuestro cuerpo va a reaccionar también disparando nuestra hambre, ¿vale? Entonces ya no solo que nos bloquea la pérdida de grasa, sino que se te va a hacer tener más hambre, tener los típicos antojos de media tarde de hay unas galletitas, unos no sé qué, unos no sé cuánto, que no es un día puntual, que son todos los días. Y esto es la reacción de tu cuerpo diciéndote, oye, necesito comer más o necesito comer carbohidratos, ¿vale? Entonces, nos tenemos que centrar en comer suficiente, comer, o sea, incluir los hidratos de carbono, incluir estas 20, 30 diferentes tipos de plantas en nuestro día a día para favorecer nuestra microbiota, ¿vale? Porque al final también los hidratos de carbono son los que nos permiten seguir entrenando con intensidad, ya sea entrenamiento de fuerza o entrenamiento de correr, ¿vale? Porque nos ayudará a mantener nuestros músculos y evitar que tu cuerpo entre en modo ahorro. Y ahora veremos también por qué esto del músculo, en el apartado de entrenamiento, es tan importante también para la pérdida de grasa. Y luego os traigo también un tercer tip, ¿vale? Hemos hablado de la microbiota, hemos hablado de comer suficiente, de incluir hidratos de carbono para que nuestro cuerpo no nos bloquee la pérdida de grasa. Y os traigo un tercer tip, ¿vale? Que, por lo que os digo, no tenemos que contar en sí las calorías, pero sí, claro, me podríais preguntar, jolín, es que entonces no sé exactamente cuánto tengo que comer, me podría comer entonces 3 platos de patata, ¿no? Entonces aquí os diría que utilicéis este método japonés que utilizan unos japoneses que viven en Okinawa, que es una de las regiones más longevas del mundo, lo que se le llaman las zonas azules, que no sé si lo conocéis, que es el método Hara Hachibu, que al final es dejar de comer cuando sientes que tu estómago está lleno al 80%, que esto es lo que hacen ellos, ¿no? Entonces es una forma de como suficiente, como de todo, y cuando sienta que estoy al 80%, paro, ¿vale? En lugar de comer, comer, comer y cuando estoy llena o muy llena, entonces paro, ¿no? Que también al final es una técnica de mindfulness eating que ahora también veremos un poquito más adelante. ¿Vale? Luego, punto número 2, cómo distribuir los hidratos de carbono, proteínas y grasas. ¿Vale? Y aquí os diría que utilicéis el método del plato de Harvard. Ahora os enseñaré lo que sería un día típico de descanso o de baja intensidad o un entrenamiento de fuerza. Y luego veremos cómo ajustar este plato en días de entrenamiento de correr, ¿vale? Porque sí que me gusta hacer esta pequeña distinción, ¿vale? Sobre todo porque el running al final es muy demandante, ¿vale? Lo primero, vamos a llenar mitad del plato de vegetales, que además hemos dicho que nos ayudan a esa microbiota, ¿vale? Nos aportan pues alto contenido en fibra y agua, que también nos ayudan a saciarnos, y lo que os digo, alimento favorito de nuestra microbiota. Luego, carbohidratos saciantes, ¿vale? Aquí os he puesto los que más, en la guía también veréis como más alimentos. Un cuarto del plato, carbohidratos. Avena, bueno, pongo avena también porque esto lo podéis aplicar lo mismo a lo que sería el desayuno. Desayuno, comida y cena, ¿vale? Avena, cereales integrales, patatas cocidas y podemos agregar también esas 2 o 3 piezas de fruta al día en desayunos y snacks, ¿vale? Después las proteínas. Y yo aquí lo que os diría, o el tip que os doy, es que las de origen vegetal, como pues el tofu, la soja texturizada, las legumbres y el pescado, son las más saciantes, ¿vale? Lo digo también porque al final no es lo mismo comer esto que comer quizás pues un trozo de pechuga de pollo, que al final la proteína sacia mucho, pero no nos va a saciar tanto como estas de aquí.
Y aquí no hace falta que contemos nada, sino que debemos asegurar al menos unos 30 gramos de proteína en cada comida. Esto a veces en comida y en cena lo cumplimos más o menos bien, pero en desayuno muchísima gente se queda corta. Y necesitamos incluir al menos esas tres, o que la cantidad de proteína total al día que necesitamos esté dividida como en diferentes tomas grandes de proteína para que se desarrolle bien todo lo que es la síntesis de proteínas musculares, es decir, que nuestro cuerpo fabrique nuevas proteínas, ¿vale? Así que muy importante incluirlas en el desayuno. Y por último, las grasas saludables, que van a ser un extra, ¿vale? Pues que podemos alinear nuestros platos con aceite de oliva virgen extra, añadir frutos secos a nuestras ensaladas, a nuestros snacks, yo no sé, yogur, nuestros desayunos, aguacate también, súper bueno, ¿vale? Semillas, las ahí, cada fresquito entra muy bien. Pues cualquiera de estas grasas saludables nos va a ir súper bien también para seguir soportando nuestro sistema hormonal. Y los días de entrenamiento, ¿vale? Yo lo que os diría es que ajustéis un poco el plato. Pues vamos a mantener siempre la proteína, ¿vale? Porque en pérdida de grasa la proteína es importante mantenerla alta para evitar esa pérdida de masa muscular. Lo que podemos hacer es añadir un poquito menos de verduras para que no nos sintamos tampoco pesadas de tanta fibra, ¿vale? Y añadir más hidratos de carbono y podemos reducir un poquito las grasas, ¿vale? Es decir, no nos tenemos que volver locas, sino simplemente como haciendo este ajuste y sabiendo que los días que yo voy a salir a correr necesito un poquito más de energía, pues voy a sumar esa ración extra de hidratos de carbono, mi desayuno, mi comida y en mi cena y ya está, ¿vale? Y no pasará nada, podremos seguir en nuestro proceso de pérdida de grasa. Bien, punto número 3, estrategias para mantenernos más saciadas. Esto es importante, ¿vale? Y aquí os traigo algunas herramientas de Mindful Eating. Una de ellas, bueno, sería lo del método japonés, ¿vale? Que ya hemos hablado, lo de parar de comer cuando nos sentimos el 80% llenas. Y esto os lo decía por este estudio de aquí, ¿vale? Que nos dice que las hormonas encargadas de enviarle a tu cerebro la señal de que estás saciada tardan entre 10 y 15 minutos en segregarse desde que empezamos a comer. ¿Vale? Entonces, muchas veces, si comemos muy rápido, digamos que no le llega la señal al momento que le tiene que llegar a tu cuerpo o a tu cerebro de que ya estamos saciadas. Y de hecho, este estudio también nos indica que quienes comen rápido tienen un porcentaje de grasa corporal mayor porque su cerebro no recibe la señal como de stop o de que pare a tiempo. ¿Vale? No quiere decir que todo el mundo le pase, pero bueno, al final es un estudio y es lo que en ese estudio se vio, ¿no? Entonces, esto lo hace mucha gente, yo a veces también lo hago, soy culpable. Evitemos comer mientras vemos reels de Instagram en por dos, ¿vale? Eso da ansiedad, ¿vale? Y sobre todo estamos comiendo, mirando reels, o yo que sé, un vídeo de YouTube, lo que sea, y no nos damos cuenta de lo que estamos comiendo y comemos como en piloto automático. Entonces, no nos estamos dando cuenta de lo que tenemos en el plato, de si es mucho, si es poco, de si estoy saciada, de si no, de realmente ver cómo nos sentimos, ¿no? Entonces aquí os diría que intentéis no mirar el móvil o lo menos posible y que nos centremos pues en el plato, en observar o usar nuestros sentidos, ¿no? Pues observar el plato, los colores, las texturas, los sabores, ¿vale? Y esto también es importante, comer despacio, no hace falta que estéis contando 30 masticaciones, ¿no? Que es lo que a veces se dice, sino oye, como despacio, mastico bien y algo muy útil también es soltar el cubierto en cada bocado, ¿vale? En lugar de estar ya masticando y con el tenedor aquí ya en la boca para dar el siguiente bocado, pues dejo el tenedor, mastico, luego cojo otro bocado, me lo pongo en la boca, mastico y así, ¿vale? Porque así lo que vamos a hacer es enlentecer ese ritmo de comida y pues nos va a ayudar a alargar más ese tiempo en el que estamos comiendo y a que las señales de saciedad nos lleguen al cerebro, ¿vale? Luego, punto número 4, entrenamiento y NIT efectivo, ¿vale? Para optimizar nuestra pérdida de grasa. Y aquí yo os cuento que nuestros músculos, ¿vale? Son los encargados de absorber el 80% del, llamémosle azúcar, glucosa, hidratos de carbono, que circulan por nuestra sangre después de comer. ¿Vale? Aquí es donde entra el juego realmente. Cuando hablo de que nuestros músculos lo absorben, significa que se almacena como glucógeno muscular, ¿vale? Que siempre hablo que es la forma en la que se almacenan los hidratos de carbono en nuestros músculos. Entonces, cuanto más grandes tengamos estos almacenes y cuanto más sanos estén,
más glucosa van a poder absorber. Y por lo tanto, pues menos se va a almacenar como grasa, ¿no? Porque cuando nosotros comemos también hidratos de carbono, lo que hace es nuestro cuerpo es o lo bien los utiliza para ese mismo momento, o bien los envía a nuestros depósitos de glucógeno muscular, y todo lo que sobra, si no, lo puede convertir en grasa, ¿vale? Entonces, cuanta más masa muscular yo tenga, más grandes van a ser estos depósitos de glucógeno, por lo tanto, yo voy a poder comer más sin engordarme, ¿vale? O sin que mis depósitos de grasa aumenten, que es justamente lo que no quiero, ¿vale? Entonces, en este sentido, una estrategia súper buena es centrarnos en aumentar nuestra masa muscular cuanto mejor pueda, mejor, ¿vale? Y por eso os digo que muchas veces el peso nos da igual, porque si yo me centro en aumentar mi masa muscular, ese músculo va a pesar más, ¿vale? Pero da igual, porque entonces al final, cuando me empiece a hacer este cambio, esta recomposición corporal, aunque yo voy a pesar más porque voy a tener más músculo, realmente voy a tener menos grasa, ¿vale? Que pesa menos. Bien. Y luego, además, al entrenar fuerza, tus músculos liberan unas proteínas que se llaman mioquinas, ¿vale? Y estas mioquinas son esto, unas sustancias que viajan por la sangre y son las encargadas de decirle a tus células de grasa que se oxiden, es decir, que se quemen, ¿vale? Y además reduciendo pues, la inflamación, que también nos hace sentir como más hinchadas, ¿vale? Así que el entrenamiento de fuerza es el que segrega justamente estas sustancias que no los podemos segregar de otra forma y que nos ayudan a movilizar y a oxidar esas grasas. Así que eso también es un win para el entrenamiento de fuerza. ¿Vale? Y aquí os traigo un estudio también para las que sois un poco desconfiadas de esto, ¿no? Y que decís, no, pues el entrenamiento, el cardio quema más calorías, Que el cardio quema más calorías en el momento que lo estás haciendo. Pero si nos ponemos a ver los efectos a largo plazo, mirad lo que pasa, ¿no? Que este estudio se hizo con dos grupos de personas exactamente con la misma dieta, ¿vale? Un grupo entrenaba fuerza y el otro grupo entrenaba cardio. ¿Y qué pasó? Que los que entrenaron solo cardio perdieron 2 kilos, pero de masa muscular. O sea, un horror, ¿no? Porque vieron que la báscula bajaba, pero no perdieron grasa, sino que perdieron masa muscular. Lo peor, o sea, lo último que queremos. Y en cambio, los que hicieron entrenamiento de fuerza perdieron grasa y ganaron 1 kilo de masa, de músculo, ¿vale? Que es justamente lo que os comentaba. Entonces, para que veáis que esto que os cuento es real, no me lo estoy inventando, ¿vale? Entonces, tampoco hace falta volvernos locas con el entrenamiento de fuerza porque sé que al final también nos gusta correr y queréis seguir corriendo, ¿no? Pero cuando estamos buscando esa pérdida de grasa, quizás si ahora en verano no tenéis todavía objetivos o no estáis entrenando a tope, a no ser que tengáis alguna carrera importante en septiembre, ¿vale? Podemos quizás bajar un poco las sesiones de correr e incluir al menos, no hace falta más, incluiría pues 3 sesiones de fuerza a la semana o de full body o 2 de tronco inferior y una de tronco superior, por ejemplo, ¿vale? Entre 2, 4 series de 6 a 15 repeticiones. Y aquí la clave sobre todo es la intensidad a la que hacemos este ejercicio, ¿no? Porque si me levanto pesas rosas de 3 kilos, no voy a generar el estímulo a mi músculo para que se rompan esas fibras y vuelvan a crecer, gracias a la proteína, ¿no? O vuelvan a recomponerse y aumentar esa masa muscular. Entonces tenemos que utilizar pesos grandes, ¿vale? Nosotras podemos, cada una a su nivel actual, ¿vale? Porque no tampoco vamos a pasar de hacer sentadilla con 5 kilos a 40, ¿vale? Pero sí que tenemos que llegar a esas dos últimas repeticiones como decir, ostras, es que termino esta serie y podría hacer una rep más, pero no más, ¿vale? Ese sería el peso. Y sobre todo también cada 1 o 2 semanas intentar aumentar un poquito, ni que sea medio kilo, ¿vale? Hay músculos que permiten más, hay músculos que permiten menos, pero intentar ir aumentando progresivamente esos pesos porque son los que nos van a hacer progresar, ¿vale? Y bien, aparte del entrenamiento de fuerza o el entrenamiento de correr o lo que sea el ejercicio que hagamos, ¿vale? Al final eso es 1 hora al día o X horas a la semana, pero lo que hacemos el resto del día importa, ¿no? Lo que hacemos las 23 horas de nuestro día, el resto, bueno, sin contar el dormir y trabajar, que se vendría a ser el NEAT, ¿vale? El NEAT es la actividad física o el movimiento físico no programado, ¿vale? Pues lo que sería caminar, limpiar, trabajar de pie, moverte mientras hablas, subir escaleras, pasear, ¿vale? O sea, que es un movimiento que hacemos en nuestro día a día que no es programado, ¿no? Como típico, voy al gym o voy a hacer este entreno de correr, sino lo que nos movemos, ¿vale?
Y bueno, pues esto es importante porque puede representar hasta el 50% de nuestras calorías diarias. Entonces, y esto porque es importante, porque si al final yo entreno cada día 1 hora, pero luego doy 2.000 pasos al día, pues no va a ser tan efectivo como si nos movemos más, ¿vale? Aparte de que movernos tiene muchísimos beneficios para nuestra salud, ¿sí? Entonces, la forma más fácil de disparar este NEAT y por lo tanto nuestra quema de grasas, pudiendo comer suficiente y bien, ¿vale? Es caminar más. Y aquí yo no te voy a decir que llegues a los 10.000 pasos al día, porque quizás hay personas a las que le es imposible llegar a eso, ¿vale? Porque no tiene esa hora o hora y media para salir a caminar. Entonces yo diría que lo intentéis integrar en vuestro día a día. Y que si ahora estás haciendo 2.000 pasos, pues intentes hacer 4.000. No te pongas objetivos que no puedas alcanzar de un día para otro, porque quizás con el tiempo, pues le sumo 2.000 y luego de aquí unas semanas pues veo que puedo sumarle 2.000 más y luego le puedo seguir sumando o no, pero bueno, al final la idea es que podamos aumentar un poco nuestro movimiento diario, ¿vale? Entonces, aquí lo que podemos hacer es dar un paseo de 10-15 minutos después de comer, que además esto es súper bueno porque nos ayuda a estabilizar el azúcar en sangre después de comer. Podemos dar pequeños paseos entre pausas del trabajo, si nuestro trabajo nos lo permite, obviamente. O integrarlo pues un poco de forma un poco más natural, tipo pues aparcar un poco más lejos, bajarnos una parada de metro antes, subir por las escaleras, caminar mientras hablamos por teléfono, ¿vale? Y si podemos asociarlo a algo que nos guste, tipo, mira, pues me bajo una parada antes del metro y del camino al trabajo me pongo ese podcast que nunca puedo escuchar o que X, o hace tiempo que quiero escuchar y me lo escucho en ese camino. O llamo a mi madre, a una amiga, quien sea, como asociar ese momento de caminar a hacer algo que quizás hasta ahora pues nunca has encontrado un momento para hacerlo porque no tenías ese tiempo, o algo que te guste o que disfrutes, ¿no? Pues como eso, ese podcast o música o lo que a ti te apetezca, pero relacionarlo con algo bueno para ti o que te guste y que disfrutes para que así lo puedas o tengas más adherencia a eso. Vale, hay un tip que os dejo por ahí. ¿Vale? Entonces, hemos visto las 4 claves que os quería explicar hoy y al final parece, o sea, cuando lo explicas, ¿no? Parece como fácil o sencillo, pero muchas mujeres, o sea, la realidad es que muchas mujeres pues no conocen esto, yo tampoco lo conocía, ¿no? Cuando empecé a tener este objetivo y, y bueno, pues eso, que no los aplican porque creen que eso, al final la única forma es eliminar los hidratos de carbono o comer poco, ¿vale? Y aquí os traigo también pues otros ejemplos de chicas que están en el programa que pues han pasado por este mismo proceso, ¿no? Y que al final, pues mira, incluso aquí, ¿no? Noto como si mi metabolismo hubiese cambiado a tope, me noto con muchos los cambios físicos. Incluso aquí otra que dice, ¿no? Que la báscula pesó más en las fotos, ya se ve diferencia en solo 15 días, ¿no? Es decir, que aquí pues vemos un ejemplo más de que el peso o la báscula no lo es todo, ¿no? O aquí también otra, ¿no? Pues en el caso de Lorena, que tenía periodos de restricciones, con atracones, una mala relación con la comida. Y en cambio, pues que desde que empezó a trabajar con nosotras, ¿no? Siguiendo esta metodología, pues estaba perdiendo grasa sin pasar hambre y rindiendo igual o más en los entrenamientos, ¿no? O pues aquí en el caso de Raquel, que le era imposible no picar en 3 horas, ¿por qué? Porque estaba comiendo muy poco en las comidas en las que tenía que comer, ¿no? Y, y aún así, pues comiendo más y regulando ese hambre y toda esa saciedad, pues había bajado también de peso, ¿no? Bueno, sí, os recuerdo lo de la guía, que ahora en un ratito, o sea, ahora en breves os compartiremos el enlace por el chat de aquí del Drive, ¿vale? Os lo enviará Juli. Así que nada, chicas, hasta ahora hemos visto por qué el cuerpo de la mujer funciona diferente al del hombre cuando se trata de perder grasa, por qué hacer ayunos, comer poco o eliminar los hidratos no funciona para perder grasa, ¿vale? Más bien lo contrario. A veces promueve que ganemos grasa. Cómo distribuir nuestros platos para conseguir nuestro objetivo sin perjudicar nuestra salud y nuestro rendimiento. Y por qué solo hacer cardio y más cardio no es lo que necesitas para maximizar tu pérdida de grasa. Y quiero hacerte unas preguntas para ver si habéis retenido toda esta información. Bueno, y como el chat de momento no funciona, que ahora lo investigaré, responderme con stickers, ¿vale? ¿Os resulta más claro por qué solo centrarnos en comer poco y hacer mucho cardio no funciona? Sí, bueno,
Súper, chicas. Claro, me está diciendo Juli que no puede escribir en el chat, pero yo no sé qué pasa. A ver, voy a hacer una pequeña pausa, a ver si lo consigo arreglar, ¿vale? Nunca me pasa esto y hoy, bueno, ahora lo volveré a mirar. Vale, perdonad, siguiente pregunta. ¿Entendéis mejor por qué no estabais viendo resultados? Que entiendo las que estáis aquí, estáis buscando este objetivo. A ver, muy bien, bueno, veo muchos pulgares, ¿eh? Bien, bien, chicas. Y que el problema no sois vosotras, sino lo que nos han hecho creer toda la vida que tenemos que hacer las mujeres. Sí, corazoncitos. Bien, bien, chicas. Súper. ¿Y creéis que con lo que os he explicado ahora, que ha sido corto pero intenso, muy condensado, podríais hacer cambios ya en vuestra alimentación para conseguir esa pérdida de grasa y hacer los cambios? Sí, súper. Y pues bien, chicas, ahora ya lo sabéis, o sea, al final sabéis por qué estás estancada aunque comas poco, por qué, o sea, qué estrategias no funcionan, cuál es el mejor aliado para activar esa pérdida de grasa, ¿vale? Que no es eliminar los hidratos de carbono. ¿Sabes cómo distribuir tus platos para tener energía y quedarte saciada? Y la pregunta que os quiero hacer yo también ahora es que qué vais a hacer con todo esto, ¿no? Porque muchas veces acudimos a formaciones, clases, bueno, ahora hay de todo, ¿no? En internet. Y muchas veces vamos, aprendemos, así súper interesante, pero luego no lo aplicamos en nuestro día a día, ¿vale? Porque, bueno, se nos va de la cabeza, luego ya me voy a otra cosa y no lo aplico, ¿vale? Entonces, lo que también os quería transmitir en esta clase, ¿no? Es que también, bueno, eso, podéis aplicarlo sola o no aplicarlo porque se os olvida, o decidir o decidir hacerlo de una forma pues guiada, con un plan diseñado para vosotras, específicamente para vosotras, con un seguimiento real, con una metodología basada pues en la ciencia, como os he estado enseñando durante toda la clase, ¿no? Que al final aquí nos basamos siempre en ciencia y no en cosas ancestrales o mitos o cosas así, o lo que me ha funcionado a mí, ¿no? Que también hay personas que lo enfocan de esta manera. Y también, sobre todo, en cómo funciona el cuerpo de la mujer, ¿vale? Porque ya habéis visto, entiendo que también estáis descubriendo poco a poco que, y con los nuevos estudios que salen, que no es lo mismo lo que funciona en hombres que lo que funciona en mujeres. Entonces, ¿queréis saber un poquito más o queréis que os cuente un poco cómo os podemos ayudar en este sentido? Sí. A ver, quién enviarme corazones, por favor. Y os lo explico. Y luego os prometo que voy a mirarlo del chat, porque si no, bueno, Juli, si no, os enviará el link por el chat de WhatsApp, si no conseguimos solucionar el problemilla. ¿Vale? Entonces, bueno, como os comentaba, tenemos el programa de Corredora Pro, que es donde ayudamos a mujeres, ¿vale? Pues a conseguir sus objetivos. En este caso y en esta sesión especial para vosotras, tenemos un programa, una edición especial para pues, perder grasa sin perder rendimiento en 12 semanas, ¿vale? Es un programa personalizado, ¿vale? No es nada grupal ni nada teórico, sino que es un plan diseñado para cada una de las que están dentro de este programa, ¿vale? Entonces, en este programa lo que se trata es de que eso, tú tengas tu plan personalizado mientras continúas con tus entrenamientos de running y cuidas tu salud, ¿vale? Al final lo que es Corredora Pro es un programa de 12 semanas en la que tenéis un plan de nutrición personalizado, adaptado a vuestros objetivos, a vuestra rutina, sin menús rígidos, sin restricciones y con el acompañamiento de Juli y mío en tiempo real, cercano, ¿vale? No es que demos un papel y nos veamos dentro de un mes, sino que nuestro objetivo siempre es estar siempre a vuestro lado y lo más cerca posible para que no tengáis ningún problema y podáis avanzar lo más rápido posible. ¿Vale? Como os decía, no es un plan genérico, no es un curso teórico, no es nada grupal, ¿vale? Sino que lo que hacemos dentro lo hacemos en 5 sencillos pasos, que el primero es una entrevista con vosotras individual para entender todo de vosotras, ¿vale? Pues vuestras rutinas, horarios, entrenamientos, tu punto de partida, qué objetivos tienes, ¿vale? Un poco pues como esa información que nosotras necesitamos para conocerte bien y poder diseñar tu plan de alimentación.
Luego, el segundo paso, obviamente, pues es daros ese plan de alimentación y también suplementación, tanto a nivel de salud como deportiva, ¿vale? Pues también si estáis haciendo tiradas largas, pues tratamos todo lo que son los geles y demás. Y en este plan nutricional lo ajustamos según la intensidad de vuestros entrenamientos, ¿vale? Tenemos la opción de hacerlo con cantidades o con medidas caseras, ¿vale? Esto siempre lo ajustamos a las necesidades de cada persona, ¿vale? Para que sepáis que no siempre es necesario tampoco pesar alimentos para conseguir los objetivos, sino que a veces con medidas caseras y sabiendo un poco esas raciones que necesitamos, ya podemos empezar a ver resultados, ¿vale? Y al final esto es una guía para que tú pongas el foco ahí y para que tengas muy claro y estés segura que lo que estás haciendo está bien encaminado, ¿vale? Luego, el tercer punto es la estrategia de nutrición en carrera. Lo que os decía, si tenéis tiradas largas o carreras, os preparamos toda la estrategia. Si aún no estáis en ese punto de hacer carreras tan largas, igualmente ahora en verano necesitamos agua, necesitamos electrolitos. Y sé que muchas no estáis bebiendo suficiente, no estáis incluyendo electrolitos. Entonces, aquí también trabajamos en eso, ¿no? Que al final dirás, bueno, esto no tiene nada que ver con la pérdida de grasa, pero sí que tiene que ver en que tú puedas seguir corriendo y corriendo a gusto y bien, sobre todo en verano y de forma saludable para que no nos den golpes de calor o deshidrataciones desagradables, ¿vale? Entonces, también os vamos a enseñar y ajustar a cada persona cómo incluir esto en vuestros entrenamientos, según pues si sudas más, sudas menos, etc., ¿vale? Personalizado para vosotras. El cuarto paso, pues es también la comunidad, que al final también es un gran apoyo. Tenemos una sesión semanal siempre en directo con todas las chicas, sí que es la única parte que es grupal, que es esta sesión en directo, ¿vale? En la que siempre, pues, no sé, la semana pasada estuvimos hablando sobre justamente esto, ¿no? Diferentes tipos de suplementos de electrolitos, cómo hidratarnos, cómo incluirlos, las diferentes dosis de sodio que tiene cada suplemento, porque son muy diferentes, y aprender a cómo incluirlos en nuestros entrenamientos, pues si son de menos de una hora, de más, en función de la hora en que entrenemos, ¿vale? Y luego pues compartimos pues opiniones, dudas, etc. ¿Vale? Es como una sesión extra para que sigáis aprendiendo más, ¿vale? Y luego pues de vez en cuando también hacemos algún evento y por último tenemos todo lo que es vuestro soporte individual, ¿vale? Porque como bien he dicho, tenéis vuestro plan individual, también tenéis un seguimiento individual, ¿vale? Y aquí lo que tenéis es un chat privado con nosotras, ¿vale? Para comentarnos cualquier día de la semana lo que necesitéis, cualquier problema que estéis teniendo, cualquier duda que estéis o problema que estéis teniendo, pues aquí os ayudamos a resolverlo y luego también una vez al mes hacemos un seguimiento vía formulario para ver qué tal está todo, cómo va vuestro ciclo menstrual, cómo van vuestras recuperaciones, vuestra energía, bueno, un montón de cosas. Y en base a eso hacemos los ajustes pertinentes al plan, si lo necesitáis, o esos consejos que necesitáis, o lo que sea que necesitéis para afrontar bien el siguiente mes, os lo damos ahí, ¿vale? Pero bueno, al final es eso, que estamos, digamos, a vuestro lado todos los días, ¿vale? Y al final, pues bueno, es un programa que, como os decía al principio, ¿no? Que está diseñado para mujeres pues activas que quieren pues vivir con energía, seguir corriendo por muchos años, ¿no? Que quieren pues mejorar su ritmo, disfrutar de las carreras, que quieren ser capaces también de lograr nuevos retos, ¿no? De sentirse capaces que pueden lograr sus objetivos, que quieren dejar de pelearse con la comida, ¿vale? Esto es algo importante, que os he dejado un recorte de una chica, ¿no? Que me decía, he cambiado el chip por completo, he perdido el miedo a comer cantidad o según qué alimentos, ¿no? Demonizamos alimentos a veces, que antes pensaba que eran calorías y azúcar, y ahora lo veo y son energía que necesita mi cuerpo para rendir, ¿vale? Que me parece también este cambio de chip, este cambio de mentalidad que muchas dais dentro del programa es como, wow, o sea, qué bien, ¿sabes? Ya no solo que si habéis conseguido correr más rápido o bajar X porcentaje de grasa, sino ese cambio de chip que es lo que realmente os va a hacer cambiar y seguir manteniendo estos hábitos por mucho tiempo. Y bueno, también pues las que quieren sentirse pues ligeras y a gusto con ellas mismas, ¿no? Por eso la base de Corredora Pro pues tiene estas bases que están pues también pensadas, ¿no? Que es un plan de nutrición ajustado a tus objetivos, la estrategia de rendimiento, tenemos muy en cuenta lo que es toda la fisiología femenina y el acompañamiento real, ¿vale? Mío y de Julia. Al final son 12 semanas para transformaros. Luego, si os queréis quedar más con nosotras, siempre sois bienvenidas, obviamente. ¿Vale? Entonces, os recuerdo cómo es el proceso, ¿vale? Hacemos la sesión de onboarding, luego tenemos el plan individual, que es lo que vais a seguir durante estas 12 semanas, que ajustamos mes a mes o si de repente de una semana para otra tenemos que hacer algún ajuste, lo hacemos, ¿vale? Sin ningún problema.
Trabajamos lo que es toda la estrategia de nutrición en carrera, sea cual sea el punto en el que estéis, si hacéis tiradas largas o no, si hacéis medias maratones o no. Todo siempre se puede mejorar y para que sigáis avanzando, ¿vale? Y luego los directos de todas las semanas también para que podáis aprender más, ¿vale? Que los directos también se graban, o sea, si no podéis estar en todos los directos no pasa nada porque lo podréis ver en diferido, ¿vale? Así que esta es la forma en la que está diseñado el programa, en la que os queremos ayudar y también un poco haceros la reflexión, ¿no? De que seguir haciendo lo mismo no nos va a llevar a un resultado diferente, ¿no? Muchas veces no sabemos la teoría, yo ahora os explico esto y podéis pensar, sí, Clara, pues tiene razón esto que me está explicando, ¿no? Quizás tengo que dejar de, o sea, tengo que empezar a incluir hidratos de carbono, tengo que empezar a comer más, pero a la vez nos da miedo, porque como lo que siempre nos han dicho es que tengo que hacer justamente lo contrario, pues me da miedo y digo, bueno, da igual, no lo aplico, aunque parezca muy lógico, no lo hago y sigo haciendo lo que estaba haciendo ahora, ¿no? Y eso tenemos que saber que si estaba estancada antes, voy a seguir estancada después, ¿no? Y al final es eso, que no se trata de comer menos o entrenar más, sino de darle a nuestro cuerpo lo que necesita para empezar a ver realmente ese cambio, ¿no?